Vamos a comenzar la clase, vamos a orar, vamos a presentarle cada una de nuestras vidas al Señor. Si ustedes tienen alguna petición en su corazón, preséntensela al Señor en este momento, ¿verdad? Y nosotros confiamos de que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que tiene poder para sanar, un Dios que tiene poder para libertar, un Dios que tiene poder para hacer, ¿verdad? Lo que nosotros miramos tal vez imposible, pero Él tiene el poder para hacer de eso imposible posible. Así que vamos a orar. Padre Dios poderoso, Dios grande, Dios eterno, venimos, Señor, delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, reconociendo, Padre amado, que tú eres soberano. Reconociendo, Padre Santo, que tú eres poderoso, Señor. Que tú, Señor Dios poderoso, tienes cuidado de nosotros, Señor. Que tú estás atento, Señor, a nuestro clamor, Señor. Que tú, poderoso Dios, oh Rey Salvador, harás, Señor, la obra poderosa en nuestra vida, Señor. Sabemos y confiamos, Señor Dios poderoso, en que, Señor, nosotros no hemos creído a un hombre, Señor, sino a ti, al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnipresente, al Todopoderoso. Y creemos, Señor, en tu poder. Y creemos, Señor, en las maravillas, Señor, que tú haces con tu poder, Señor. Así que en esta hora, Señor Dios Poderoso, te presentamos cada una de las peticiones, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Sé tú, Señor Dios Poderoso, tocando nuestras vidas en esta hora, Señor. Que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos recibirla con gozo y que podamos atesorarla en nuestro corazón y sobre todo, Señor, que podamos recordarla, Señor, en los momentos de dificultad, que podamos recordarla, oh Dios poderoso, en los momentos que necesitamos, Señor, recordar que tú eres un Dios poderoso, que en ti hay esperanza, Señor, que en ti hay vida, Padre amado. Para tu gloria y tu honra, Señor, glorifícate. Padre Santo, que nosotros podamos dar testimonio, Señor, de tu poder, a donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Padre amado, guárdanos, protégenos, Señor. Y te pido, Señor, que en esta hora, esta enseñanza, Señor, toque lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Que en ti, Señor, nosotros podamos poner toda nuestra confianza y nuestra fe. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno. Vamos a ver hoy segunda de Samuel capítulo 4 que veníamos hablando, ¿verdad? Veníamos estudiando ya el libro de segunda de Samuel. Para hacer una pequeña recopilación de lo último que vimos, ¿verdad? Acordémonos que después de la muerte de Saúl vimos cómo, ¿verdad? Saúl pues fue muerto, ¿verdad? En batalla, igualmente con su hijo Jonatán, que era el gran amigo de David, ¿verdad? Y acordémonos, ¿verdad? Que después de la muerte de Saúl, Abner, que era el general del ejército de Israel, tomó a Isboset, uno de los hijos de Saúl, para ponerlo por rey, aún sabiendo, ¿verdad?, que David había de ser rey. Ahora, David fue ungido como rey en la casa de Judá. Entonces, solo los de Judá, ¿verdad?, siguieron a David como rey. Vimos también que se desató, ¿verdad?, una guerra civil entre el ejército de Israel y de David, ¿verdad? Abner era el general del ejército de Israel y Joab, sobrino de David, que era hijo de Sarbia, la hermana de David, era el general del ejército de David. Entonces al final vimos, ¿verdad?, que Abner, al ser reprendido por Isboset, hijo de Saúl, ¿verdad?, quien él había puesto por rey, él dice que este muchacho lo reprendió. ¿Por qué? Porque Abner tomó una concubina de su padre, ¿verdad?, que había muerto, y la tomó por mujer, ¿verdad? Y obviamente este hombre, Abner, se molestó y decidió darle la espalda a Isboset e ir a buscar a David, ¿verdad? Para hacer un pacto con él. Y David, ¿verdad?, lo recibió, pero esto desagradó a Joab, quien era el general del ejército de David, y terminó matando a Abner a espaldas de David, en parte, ¿verdad?, porque Abner había también matado a su hermano durante esta guerra civil, ¿verdad? Entonces, en este capítulo que vamos a ver ahora, es titulado Isboset es asesinado. Y en este capítulo vemos a Isboset solo, ¿verdad? Porque ya Abner lo había abandonado, ¿verdad? Se quedó sin el general de su ejército. Entonces este hombre estaba sin respaldo, ¿verdad? Así que con el miedo ¿verdad?,
que le dio al enterarse, ¿verdad?, que Abner había muerto. Dice que se atemorizó en gran manera, y no solamente él, sino que todo el pueblo con él, ¿verdad? Entonces, dice que Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores, así lo dice la palabra, y esto dice que buscando favor para con David, entraron y mataron a este hombre, hijo de Saúl, llamado Isboset, al cual Abner había puesto por rey, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a empezar a leer desde el verso 8 para ir desarrollando la historia. Y dice, vamos a tratar de ver otros 2 capítulos más si el tiempo nos da, ¿verdad? Y dice, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y le dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio buenas nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo reprendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, porque dice que este hombre Isboset estaba durmiendo, ¿verdad?, cuando estos malhechores entraron a matarlo. Dice, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Algo bien fuerte, ¿verdad? Acordémonos que con la muerte de Saúl venía un hombre, ¿verdad? Trayendo supuestamente las buenas nuevas, ¿verdad? Diciendo, oh, Saúl estaba medio muerto, me pidió que lo terminara de matar, y yo pues lo terminé de matar, ¿verdad? Porque estaba echado sobre su espada, yo entendí que ya no se iba a poder levantar de ahí, entonces lo maté. Y llevaba consigo el anillo del rey Saúl y la corona, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, la corona. Entonces él, pensando, ¿verdad?, que iba a hallar gracia ante los ojos de David, llegó y dijo esto a David, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? David siempre había tenido un perfecto o profundo, ¿verdad?, respeto a Saúl, a pesar de que Saúl lo había perseguido. Y vemos que, ¿verdad?, demandó la sangre de Saúl a este hombre, terminaron matándolo. Y así mismo pasó, ¿verdad?, con el hijo de Saúl, ¿verdad?, que estos 2 hombres, ¿verdad?, creyeron que al matarlo iban a hallar gracia delante de David. O sea, siempre estaban buscando su propio beneficio, ¿verdad? Pero vemos que pues lo que ellos pensaban pues no iba a ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David terminó matándolos por ellos haber matado a un hijo del rey Saúl, aunque Saúl ya estaba muerto, ¿verdad? También en este capítulo se nos menciona a un hijo de Jonatán, ¿verdad? El entrañable amigo de David, y este hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset, ¿ok? No vamos a confundirlo con el nombre que acabamos de oír del otro hijo de Saúl. El que estábamos hablando se llamaba Isboset, pero el hijo de Jonatán, que en este caso este muchacho era nieto de Saúl, este se llamaba Mefiboset, y dice que este era lisiado de los pies, ¿verdad? No podía caminar, porque dice que tras la muerte de Saúl, la nodriza, ¿verdad?, la que cuidaba de este niño, dice que se llenó de miedo, huyó, ¿verdad? Y en la huida se le cayó el niño, y del golpe este niño había quedado lisiado, ¿verdad? Después vamos a ver lo que hace David con este muchacho, hijo de su amigo Jonatán, porque la historia no se termina ahí, pero eso lo vamos a ver quizá en otra clase, porque obviamente en esta clase no lo vamos a poder ver. La historia continúa en otro capítulo. Finalmente llegamos al capítulo 5, y el encabezado dice, David es proclamado rey de Israel. Acordémonos que David había sido ya ungido, ¿verdad? Declarado, más bien dicho, rey por la tribu de Judá. Acordémonos, David era descendiente de la tribu de Judá. Entonces ellos lo habían declarado ya, obviamente al haberse muerto Saúl, pues declararon a David, ¿verdad?, como rey. No era un secreto para Israel que David había sido ya ungido, ¿verdad?, o destinado por Dios para ser rey de Israel, ¿verdad? Pero en este caso, como vimos que este general del ejército de Saúl de Israel, Abner, había puesto, ¿verdad?, uno de los hijos de Saúl, pues el reinado de David no se reconoció inmediatamente en todo Israel, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo, ¿verdad?, David es proclamado rey finalmente, no solamente de la tribu de Judá, sino de todo Israel.
Y dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, ¿verdad? Aunque no eran de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero como quiera eran israelitas, ¿verdad? Venían de un solo padre. Y dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Sabemos que ellos, como les decía, ¿verdad? Ellos tenían este conocimiento, ¿verdad? De que Dios le había ya dicho, ¿verdad? A David que él iba a ser rey y príncipe, ¿verdad? De Israel. Dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. En la clase pasada, ¿verdad? Vimos que Abner, ¿verdad? Como general del ejército de Israel, después de hacer ese pacto con David, ¿verdad? Y haber dejado al hijo de Saúl, vino y hizo pacto con David y había convocado, dice que lo vimos, dice que había convocado a los ancianos de Israel y los había preparado, ¿verdad? Para que hicieran rey a David, para que lo aceptaran como rey de todo Israel, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto que estaba aconteciendo aquí era el resultado, ¿verdad? De la provisión de Dios tocante a lo que le había prometido a David, ¿verdad? Que sería rey de Israel después de Saúl, ¿verdad? Pero Dios se encargó de preparar este terreno, ¿verdad? Y como vimos en la clase anterior, Abner había ya hablado reconociendo, ¿verdad? Que no era el hijo de Saúl el que iba a reinar, sino que era el rey David. Ya él había hablado con los ancianos del pueblo y había dicho, ¿verdad? Que era una buena idea poner a David por rey de Israel. Entonces dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, 30 años tenía David. Si nosotros le contamos, ¿verdad? Le restamos los años que desde que él peleó contra Goliat, prácticamente era un jovencito, ¿verdad? Los años que fue perseguido por Saúl, imagínense, y finalmente vino a reinar cuando tenía 30 años. Dice que reinó por 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años y 3 meses sobre todo Israel y Judá. ¿Ok? En el mismo capítulo hay otro encabezado y dice, David toma la fortaleza de Sión. Y dice el verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Verdad? Los jebuseos eran una tribu cananea que había en Jerusalén y estos habitaban aquí desde los días de Josué y se creían invencibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente ya habían tratado los israelitas de echarlos de la tierra, pero no pudieron hacerlo. Acordémonos que Dios mandó a los israelitas que echaran a todas estas tribus que estaban ahí para que la tierra fuera poseída por ellos. Pero en este caso, vamos a leer Josué 15:63, dice que los israelitas no pudieron echar, o más bien dicho, no pusieron, creo yo, todo su esfuerzo en echar a estos hombres, a estos jebuseos. Dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con todos los hijos de Judá hasta hoy. Es decir, desistieron, ¿verdad?, de echarlos y empezaron a decir, bueno, si no los podemos echar, pues convivamos con ellos, ¿verdad? Ya que entonces los jebuseos habían permanecido en Jerusalén hasta el día, imagínense todos los años que habían pasado y todavía estaban ahí, ¿verdad? Dice el verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Sión era el nombre, o es el nombre poético, ¿verdad?, que se le da a la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Sión y Jerusalén es, cuando oigan Sión y Jerusalén son la misma cosa. ¿Okay? Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Vemos que la referencia, ¿verdad?, de David al mencionar los ciegos y los cojos debemos interpretarlo como un insulto, ¿verdad?, de parte de David hacia ellos. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos habían dicho, ¿verdad?,
que aún los ciegos y los cojos iban a echar a David, ¿verdad? Entonces esto era David diciendo, bueno, vamos a ver si vamos a echar o no a estos ciegos y estos cojos de esta ciudad, ¿verdad? Pero en esta ocasión, como vamos a ver, esos ciegos y esos cojos de los que se hacían estos hombres, ¿verdad? Decir que ni ellos iban a poder ser penetrados por las guerras, por el ejército de David, aún ellos todos fueron sacados, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén. Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelante y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Verdad? Esto nos prueba, ¿verdad? Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Esto nos prueba, ¿verdad? Que todas las victorias que obtuvo David, ¿verdad? Fueron por el poder de Dios y no por las propias fuerzas de David. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Que nosotros no tenemos ningún poder. Todo proviene de Dios. Dios es el que se encarga de darnos a nosotros poder. Y cuando hablamos de poder, mucha gente se pone a pensar poder para hacer milagros, poder para hacer prodigios. Pero ¿sabe qué? El poder más grande que el Señor nos puede dar a nosotros es el poder de su presencia, el poder de nosotros negarnos a nosotros mismos todos los días para poder servirle a Dios, para poder apartarnos para Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder de perdonar, el poder de sanar esas heridas internas tal vez del corazón, el poder, ¿verdad?, de nosotros poder amar como Cristo ama, ¿verdad? El poder de nosotros poder amar a nuestros enemigos, poder perdonar, el poder de nosotros decir, bueno, yo era antes así, yo maldecía, ahora el poder de Dios me está cambiando y voy a dejar de hacer todo eso. Ese es el verdadero poder, ¿verdad?, que el Señor nos da a nosotros. Porque, ¿verdad?, ya nosotros no somos esclavos, dice la palabra. Una vez que nosotros aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos esclavos de nuestros pensamientos, de los pensamientos que llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese poder ahora. No quiere decir que de la noche a la mañana, ¿verdad?, todo en mi vida va a cambiar, aunque Dios es todopoderoso y lo puede hacer, ¿verdad? Hemos oído testimonios de que vino un día un alcohólico y en ese momento Dios lo libertó y nunca más volvió a tomar alcohol. Pero hay otros, ¿verdad?, que tienen un proceso, que es un proceso, ¿verdad?, que en el cual van aprendiendo a dejarle todo en los pies al Señor, ¿verdad? Y en el proceso Dios lo va libertando, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, cuando nosotros decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, el Señor nos da ese poder. Y es un poder tan grande que si nosotros disponemos nuestro corazón, vamos a poder experimentar ese poder, porque lamentablemente no todos los cristianos, todos nosotros tenemos ese poder, pero no todos lo usamos. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque ese poder se nos es dado a nosotros para usarlo en nuestra vida diaria. Ahora, depende de mí si yo lo quiero usar, porque si el Espíritu Santo de Dios me está diciendo a mí, no veas esto porque no te conviene, porque te está llevando por esta dirección y te está desviando de mi camino. El Señor me está dando el poder, ¿verdad?, de yo ser dirigida por el Espíritu Santo, pero yo tomo la decisión. Yo decido si yo voy a agarrar ese poder y me voy a agarrar de ese poder para no hacer lo que no me conviene, ¿verdad? Ahora hay otra gente que está el Señor tratando con ellos y trata con ellos, pero la persona no quiere, la persona no abre su corazón. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces David fue perseguido? ¿Cuántas veces David fue vituperado? ¿Cuántas veces lo quisieron matar? ¿Verdad? Pero en todas esas veces que nosotros vemos, sí, David falló, como todos nosotros vamos a fallar algún día. Y fallamos muchas veces en muchos aspectos todos los días. Pero ¿qué pasaba con David? Su confianza en Dios siempre lo regresaba al camino. Su confianza en Dios siempre lo centraba, ¿verdad?, en el poder de Dios. La esperanza que él tenía de que él no iba a morir en ese proceso era grande. Y eso es lo que más nosotros debemos destacar del rey David. Que la esperanza que él tenía, ¿verdad?, no estaba puesta en las circunstancias, en lo que él estaba viendo, sino que la esperanza que él tenía estaba puesta en lo que Dios le había prometido, en lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho el Señor? Tú vas a ser rey.
Y aunque te anden buscando para matarte, y aunque mires que nunca pasa, mira cuántos años han pasado y Dios no ha cumplido su promesa, mira todo lo que te ha sucedido, parece que tú nunca vas a llegar a hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer. Pero con todo y eso, David nunca perdió la fe. Con todo y eso, cuando sentía que desmayaba, ¿dónde iba David? Muchos de los salmos que nosotros leemos fueron oraciones que David hizo cuando estaba pasando en el proceso, cuando estaba pasando por la desesperación. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que aunque nuestra cabeza nos diga no vas a llegar, que aunque nuestras circunstancias nos digan no vas a llegar, nuestra confianza, la certeza de que Dios está obrando en mi vida tiene que estar ahí. La fe interna, ¿verdad? Esa fe tiene que estar ahí. ¿Y qué hacía David cuando se desesperaba? Doblaba sus rodillas y empezaba a clamarle al Señor. Empezaba a clamarle al Señor, saca mi alma de la cárcel. Hay un salmo que dice, saca mi alma de la cárcel, porque estoy abatido hasta los huesos, ¿verdad? ¿Y qué nos deja saber eso nosotros? Que en los momentos más oscuros de David se arrodillaba y clamaba al Señor. ¿Quién era el Señor? El que le daba las fuerzas para seguir. ¿Quién era el Señor? El que le daba esa fe para seguir confiando de que algún día el Señor iba a cumplir su promesa. Aunque quizá a muchos les pareciera tarde, aunque quizá él pensara que se estaba tardando el Señor, pero tenía la plena confianza de que Dios lo iba a hacer a su tiempo y a su manera. Es necesario, ¿verdad? Así como David fue procesado, que nosotros seamos procesados. Porque si nosotros no somos procesados, no vamos a poner nuestra fe en el Señor. Dice la palabra que el que se acerca a Dios, ¿verdad? El que cree en Dios es necesario, ¿verdad? Que nosotros creamos en fe. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a saber que tenemos un Dios poderoso si nunca nos encontramos en una circunstancia donde nosotros decimos, oh, Dios me sacó de ahí? ¿Cómo nosotros vamos a creer que nuestro Dios es un Dios que sana si nunca hemos experimentado la sanidad de Dios? Por eso el Señor nos deja a nosotros pasar esos procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que a través de las pruebas nosotros reconozcamos y podamos ver que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi debilidad, cuando yo siento que no puedo hacer algo, el poder de Dios me impulsa a mí a hacerlo. El poder de Dios me lleva más allá donde yo creía que no podía. Ese poder del Señor se ha dado a nosotros, pero nosotros tenemos que usarlo. Tenemos que aprender. Si no sabemos cómo, empecemos a pedirle al Señor. Señor, enséñame. Señor, guíame. ¿Por qué? Porque el Señor se complace. Muchas veces cuando, ¿verdad? Y esto para la gloria del Señor lo digo, han habido momentos, ¿verdad? Que yo no he sabido cómo actuar en una situación o por ejemplo, ¿verdad? Yo a veces he estado leyendo la Biblia y Señor, no entiendo este pasaje. Y empieza el Espíritu, enséñame, Señor, y empieza el Espíritu Santo, ¿verdad? A decirnos, a guiarnos, a explicarnos, ¿verdad? Muchas de las cosas cuando pasamos por procesos, el Señor empieza a decirte, Señor, yo no entiendo este proceso, ¿verdad? Pero, Señor, ayúdame a comprender lo que estoy pasando y por qué lo estoy pasando, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no lo vamos a entender en ese momento, tal vez el Señor no nos va a contestar en ese momento. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Que nosotros muchas veces aprendamos a esperar en Dios, ¿verdad? Porque imagínense que todo fuera así. Señor, dame esto, así te lo da el Señor. No es que el Señor no pueda, pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y esa fe tiene que irse desarrollando en nuestra vida, ¿ok? Y esa fe que David tenía, ¿verdad? Estamos viendo que esa fe lo mantuvo y ahora él estaba viendo los frutos de ese resultado, ¿verdad? De esa espera, de esa fe que él tenía, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la clase. Dice, aquí hay otro encabezado y dice, Hiram envía embajadores a David. Fíjese que ya cuando David estaba ahí establecido,
empiezan no solamente ¿verdad? A poner a David en gracia con el pueblo de Israel, como ya vimos, que finalmente aceptaron que él fuera el rey, porque ¿verdad? Dios puso a David en gracia, sino que ahora vamos a ver también que un rey, el rey de Tiro, ¿verdad? Viendo a David, empezó a querer hacer alianza con él, ¿verdad? No solamente fue en Israel, ¿verdad? Que David quedó en gracia, sino que también con estos reyes de la tierra a sus alrededores. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. So David empezó a construir una casa, ¿verdad? Un palacio, ¿verdad? Y este rey Tiro, un líder próspero, ¿verdad? Procuró hacer esta amistad con David, enviándole materiales para que edificase su casa, ¿verdad? También, como vimos, le mandó trabajadores, ¿verdad? También más adelante, también, ¿verdad? Iba a colaborar con Salomón, el hijo de David, para construir el templo, ¿verdad? El primer templo. Ok, este es un hombre, ¿verdad? Que Dios usó para darle provisión a David y finalmente después al hijo de David, Salomón. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Es decir, David reconocía, ¿verdad?, que el hecho de que él fuera rey y que Dios lo estuviera prosperando no era porque él se lo merecía. Obviamente este hombre hizo mérito, ¿verdad? Porque quien en esas grandes persecuciones, ¿verdad?, mantuvo su fe, ¿verdad? Y seguía creyendo en el Señor. Pero David reconocía, ¿verdad?, que Dios había hecho lo que había hecho a través de su vida porque amaba a su pueblo Israel. Y necesitaba un hombre como David, ¿verdad?, como rey para poder llevar a cabo sus promesas que él le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, dice, los hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas. Fíjese que aquí dice, David ya tenía a Abigail y tenía a otra concubina, ¿verdad? Aparte de Mical, que Mical se le había quitado Saúl, que Mical fue la primera esposa de David, ¿verdad? Pero como vimos, Saúl se la quitó, ¿verdad? Era hija de Saúl, ¿verdad? Pero aquí vemos que David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después dice, vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y dice, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliaba y Elifelet. Ahora, de estos hijos, ¿verdad?, que le nacieron a David en Jerusalén, solo Salomón iba a sobresalir, ¿verdad? Y este finalmente iba a ser el que lo iba a suceder a él, ¿verdad?, en el trono como rey de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver también las consecuencias que le trajo a David el hecho de que él agarrara más mujeres para él, porque como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad?, la Biblia, el Señor prohibió, ya en ese tiempo que el Señor dio estos mandamientos no habían reyes todavía, pero ya el Señor, sabiendo todo lo que iba a acontecer, ¿verdad?, dijo, y si alguien es puesto como rey, no guarde para sí carros y caballos, ni tome para sí muchas mujeres. ¿Por qué? Porque lo dice explícitamente la Biblia, porque estas iban a desviar el corazón del rey hacia los ídolos, ¿verdad? Y obviamente, aunque esto no sucedió con David, sí vamos a ver lo que sucedió con los demás descendientes de David, ¿verdad? Con Salomón, con los demás descendientes de David. Realmente estas mujeres desviaron el corazón de estos hombres a los ídolos, ¿verdad? Y esto era lo que Dios estaba queriendo evitar, pero como vimos, como vamos a ver y como estamos viendo, David, pues no le como que algunos mandamientos los quería seguir, otros no mucho, ¿verdad? Porque ya vemos que aquí dice que tomó muchas mujeres para sí. Bueno, David derrota a los filisteos. Seguimos en el mismo capítulo y dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey en Israel, escuchen, los filisteos escucharon, ¿verdad?, que Saúl murió, ellos derrotaron el ejército de Israel, mataron a Saúl, pero ahora escucharon, oh, Israel tiene un nuevo rey. Entonces dice que subieron los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Es decir, David no se intimidó, ¿verdad?, sino que bajó a pelear. Acordémonos que David era un guerrero, ¿verdad?, que fue el general del ejército, ¿verdad?, el líder del ejército de Israel,
cuando Saúl era rey por muchos años. Él tenía mucha experiencia en batalla, ¿verdad? Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, fíjese, siempre David consultaba a Jehová. Dice, iré yo contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora, los filisteos siempre habían sido una amenaza, ¿verdad? Para Israel, para el rey Saúl, y finalmente lo habían matado, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Pero ahora también querían matar a David, pero Dios le aseguró, ¿verdad? Esa victoria a David. Dice, y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, que David reconoció que su victoria era gracias a la provisión de Dios. Había sido él el que le había dado la victoria, ¿verdad?, sobre sus enemigos. Dice, y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Fíjese, los filisteos parece que llevaban, ¿verdad?, sus ídolos, y dice que los dejaron ahí. Dice que David y sus hombres quemaron estos ídolos. Y dice, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafim. Es decir, no les caló, ¿verdad? Volvieron a regresar a querer tener guerra contra David. Y dice, consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Fíjese, otra vez David le preguntó al Señor, ¿verdad?, que si podía ir y que si los iba a entregar en su mano, pero el Señor le dijo, esta vez no subas, sino que rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos, ¿verdad? Dios le dio una estrategia a David, ¿verdad? Cuando los israelitas escucharan el ruido de marcha, sabrían que Jehová iba delante de ellos para darles la victoria. Y así es con nosotros también, ¿verdad? El Señor sale delante de nosotros para darnos esa victoria, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer David? Solamente seguir las instrucciones y confiar en lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que él no, bueno, el Señor me dijo eso, pero yo tengo miedo, yo no voy a accionar, me voy a quedar aquí. No, David accionó por lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Él le dijo, bueno, cuando ustedes oigan el ruido, empiecen a moverse, porque yo voy a ir delante de ustedes, ¿verdad? Y así es el Señor. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, actuar por fe, ¿verdad? A lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor dice, yo te voy a libertar, lo dice su palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a buscar. ¿Cómo yo voy a conocer la verdad si yo no empiezo a llenarme de esa verdad, ¿verdad? A buscar esa verdad. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que poner de nuestra parte también, ¿ok? Dice, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gazer. So vemos, ¿verdad?, que los venció David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová iba delante de ellos peleando por ellos. Bueno, llegamos al capítulo 6, segunda de Samuel, capítulo 6. Y esto, terminando yo hoy de preparar la clase, pero no había terminado, regresé hoy de un retiro y empecé a terminar de estudiar este capítulo que me faltaba. Y es un capítulo muy interesante y nos deja a nosotros una gran enseñanza del gozo que un cristiano, ¿verdad?, pueda sentir en la presencia de Dios. Y lo vamos a ver. David dice, intenta llevar el arca de Jerusalén. También vamos a aprender otras cosas entre eso que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aquí David intenta hacer algo bueno, pero lo hace de la manera indebida. No siguió las instrucciones de Dios, ¿verdad? Como les dije, el hecho de que David, ¿verdad?, dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún con todo y eso, ¿verdad?, a veces se desviaba por aquí, se desviaba por allá. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nosotros no podemos pensar que todos nosotros vamos a hacerlo bien, que todo nos va a salir excelentemente, o que todo el tiempo nosotros vamos
hacer las cosas, ¿verdad? Bien delante del Señor, porque somos humanos y en más de algo nosotros, tal vez en un pensamiento, tal vez en una palabra, nosotros vamos a ofender a Dios. Por eso nosotros es importante que todos los días nosotros reconozcamos que hemos pecado y reconozcamos delante del Señor, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Por su gracia y por su misericordia, nosotros vamos a ser justos, ¿verdad? Delante del Señor. ¿Ok? Dice... David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Ahora, recopilando un poquito, el arca de la alianza, como se le conoce, el Señor mandó, ¿verdad?, a Moisés a que la construyeran, ¿verdad? Era un cajón, ¿verdad? En el cual adentro se puso el maná y la vara de Aarón juntamente con las tablas de la ley. Esto era lo que contenía el arca, ¿verdad? Y los israelitas miraban el arca como punto de contacto con Dios, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que ellos creían, ¿verdad? Y obviamente que Dios se manifestaba, ¿verdad? Aparecía su presencia, ¿verdad? En este objeto, ¿verdad? Pero el problema es que los israelitas llegaron a un tiempo que empezaron a creer no en la presencia del Señor, sino en el arca como un amuleto, ¿ok? Cosa que no era así, ¿verdad? Dios no es un amuleto para nuestra vida. Dios, en aquel tiempo, Dios se manifestaba, ¿verdad? De esta manera entre su pueblo, ¿verdad? Hacía su presencia, digamos, su punto de contacto, ¿verdad? Es como decir, Dios se aparece en este santuario, por decirlo de una manera, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros, dice la palabra, que venimos a ser los que recibimos a Jesucristo nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador. Dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habita dentro de mí. El poder del Espíritu Santo está dentro de mí. El Rey, el Dios Todopoderoso está en mí. Y ese es el poder más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Que en nuestro Redentor, el Rey, el Dios Todopoderoso está dentro de mí. ¿Cómo yo lo sé? Lo puedo sentir. ¿Cómo yo lo sé? Lo puedo escuchar. Yo puedo ver, sentir cómo me guía todos los días, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace. Pero volviendo al tema, ¿verdad? Esa era el arca, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acerca de qué pasó con el arca en el tiempo pasado. Porque David se la estaba queriendo llevar de regreso, ¿verdad? Con él a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balaá de Judá con todo el pueblo que venía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, en la guerra contra los filisteos, que hubo una guerra contra los filisteos, los israelitas trajeron el arca al campamento, pero vieron el arca, como ya les había dicho, como un amuleto de buena suerte. Incluso, ¿verdad? Los filisteos, si nosotros recopilamos la historia, dice que los filisteos, cuando se enteraron, cuando escucharon los gritos de alabanza, de victoria, ¿verdad?, de los israelitas, entendieron que el arca había llegado a el campamento y tuvieron miedo y dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que estos dioses, ellos mencionaron a los dioses, pero nosotros sabemos que era solo un Dios, ¿verdad? Era el Dios poderoso de Israel. Pero ellos dijeron, ¡ay de nosotros! Porque ellos sabían lo que Dios había hecho en Egipto, ¿verdad? Como Dios había sacado a Israel de Egipto. Entonces ellos creían, ¿verdad?, que Dios moraba en el arca. Por eso ellos tuvieron gran miedo, porque entendieron que el arca de Dios había llegado al pueblo, al medio del campamento de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice que no, aunque tuvieron temor, se fueron y pelearon contra Israel, ¿verdad? Pero ese día, ¿verdad?, Dios permitió que Israel fuera vencido a causa del pecado que había en el pueblo, ¿verdad? Empezando por los hijos de Elí, Ofni y Fines. El pueblo estaba realmente corrompido, ¿verdad? Y ese día supieron los israelitas que el arca no era un amuleto de la buena suerte, porque si ellos no se alineaban con el plan de Dios, que si ellos no mantenían una vida consagrada al Señor y se desviaban, ¿verdad?, la arca no les iba a servir a ellos de nada. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios la que hacía o les daba el favor a ellos, ¿verdad? Pero esto obviamente estaba condicionado a si ellos
seguían la ley, ¿verdad?, que Dios les había mandado. Entonces, ¿verdad?, finalmente dice que los filisteos capturaron el arca y la metieron como un trofeo de guerra en el templo de uno de sus ídolos llamado Dagón, ¿verdad? Y esto ya lo vimos anteriormente en las clases cuando estábamos viendo, creo que fue el primera de Samuel. Y entonces, pero dice que al día siguiente encontraron la estatua de este ídolo postrada delante del arca, ¿verdad? Y finalmente, para llegar al desenlace de esta historia, finalmente los filisteos tuvieron que devolver el arca. ¿Por qué? Porque Dios empezó a atacar a los filisteos, ¿verdad?, con tumores. Empezaron, ¿verdad?, a tener enfermedades. Entonces entendieron que era porque ellos tenían el arca de Dios y ellos creían, ¿verdad?, que en el arca de Dios había poder, ¿verdad? Entonces no era que había poder en el arca de Dios, pero ellos se habían apoderado de un objeto sumamente, ¿verdad?, consagrado, ¿verdad?, para los israelitas, y obviamente Dios no se iba a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Entonces dice que lo llenó de tumores, ¿verdad?, por haber tomado el arca de Israel, ¿verdad? Y vamos, ¿por qué les estoy contando esto? Porque vamos a ver cómo ellos fue que devolvieron el arca. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. En 1 Samuel 6:7, vamos a ir para atrás en la historia y dice: estos eran los filisteos regresando el arca a los israelitas. 1 Samuel 6:7 dice: haced pues ahora un carro nuevo, escuche, un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Aquí vemos, ¿verdad? O más bien dicho, vamos a ver que David y los israelitas no actuaron más inteligentemente que los filisteos, sino que hicieron lo mismo. Dice, miren lo que hizo David. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, al igual que hicieron los filisteos, ¿verdad? Y dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios había dado instrucciones precisas de cómo debían cargar el arca. Y fíjese que tanto los filisteos como David pusieron el arca, ¿en qué dicen? Un carro nuevo. Obviamente este carro era como un carrusel, me imagino yo como un carruaje, ¿verdad?, que es tirado por los caballos, porque obviamente no tenían carros como los carros que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Pero en este caso los filisteos no tenían conocimiento de cómo Dios había dicho que tenían que transportar el arca, pero los israelitas sí, ¿verdad? Entonces no sabemos si no hubo nadie que se acordara, no sabemos si a David se le olvidó, ¿verdad? Pero dice en Éxodo 25:12-15, dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás. Esto está hablando Dios para cómo iban a hacer ellos el arca, dice. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado, y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas, ¿verdad? El arca tenía que ser llevada cargada al hombro, ¿verdad? No se podía llevar de otra manera, y podían llevarla nada más los sacerdotes, los levitas. No podía nadie más tocarla. Esos eran órdenes de Dios, ¿ok? Entonces después, ¿verdad? El arca, ¿verdad? Después de que los filisteos devolvieron el arca, se quedó en la casa de este hombre llamado Abinadab, ¿verdad? Y ahí fue donde David fue a recogerla. Y dice, siguiendo el capítulo, dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Miren, es algo muy hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos muestra aquí, ¿verdad? Dice que Israel iba danzando delante de Jehová con toda clase de instrumentos. A veces dicen, no, es que los cristianos, esos pentecostales, esos protestantes se ponen a cantar sus alabanzas y se ponen a brincar y se ponen a danzar y se ponen a... Ese es el gozo de Dios en nosotros. Imagínense si yo me iba al mundo a cuanto baile había. Y ahora yo le sirvo a mi Señor, a mi Dios, a mi Salvador,
¿Por qué yo voy a tener vergüenza de danzar cuando se está tocando una alabanza alegre para el Señor, verdad? Si el gozo de mi Señor está en mi corazón, ¿verdad? Y eso el Señor, ¿verdad? El gozo del Señor lo hace en nuestras vidas. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que era uno de los hombres que iba con el arca, acordémonos que llevaban el arca en un carro tirado por, creo que era tirado por bueyes. Dice que cuando llegaron a Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, ¿qué pasó? Dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios porque por aquella temeridad y cayó ahí junto al arca muerto. ¿Era buena la intención de este hombre? Sí, era buena, porque él quería evitar que el arca se cayera y la tocó. Pero él no tenía derecho a tocarla. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho claramente que solo los sacerdotes levitas podían llevar el arca. ¿Por qué? Porque el sacerdote para hacer el servicio tenía que purificarse. Quería decir que no podía estar contaminado. Había una purificación ceremonial. Eso era en el Antiguo Testamento para los israelitas. Nosotros no somos israelitas y nosotros ahora estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? Ahora nosotros, dice la palabra, que a todos los que hemos recibido a Jesucristo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la palabra, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Pero aquí a los israelitas Dios les había dado normas que ellos tenían que seguir al pie de la letra, y este hombre tocó la arca y Dios lo mató ahí mismo. Pero ahí dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Imagínense, el pueblo iba danzando, dice la palabra, cantando, tocando instrumentos para el Señor, y de pronto esto pasó. ¿Por qué pasó? Porque ellos no siguieron las instrucciones de Dios. Dios les había dicho que el arca no se podía llevar en carro, sino que solamente al hombro con los sacerdotes levitas, ¿verdad? Dice, y también David, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Verdad? La pregunta de David obviamente se debió al sentimiento de pecado que sintió e impureza que sintió, ¿verdad? Al comprender la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces él se encontró indigno, ¿verdad? Porque él llevaba el arca para que estuviera en Jerusalén, pero él se sintió indigno, ¿verdad? Al ver la santidad de Dios, ¿verdad? De que como Dios no iba a permitir, ¿verdad? Que ningún impío, ¿verdad? No impío, ¿verdad? Porque Usa no creamos que era un impío, ¿verdad? Pero no estaba supuesto a tocar el arca, ¿verdad? Y Dios lo hirió, ¿verdad? No, que Dios no lo quería herir, no lo quería herir, pero Dios no iba a cambiar su palabra, ¿verdad? Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Ahora vamos a volver a ver, dice, David trae el arca a Jerusalén. Ahora, dice que fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca, fíjense, ya David aprendió la lección, dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ya no la llevaban en carro, ahora la llevaban como Dios les había dicho, ¿verdad? Dice que cuando estos hombres habían dado 6 pasos, dice, él sacrificó un buey y un carnero engordado, ¿verdad? El hecho de que David mandara, ¿verdad?, sacrificar un holocausto nos deja saber que todavía David estaba preocupado, ¿verdad?, por la ira de Dios, por lo que había pasado, ¿verdad?, de que Dios había matado a este hombre, ¿verdad? Entonces, esa ira de Dios que se había manifestado hace 3 meses atrás, ¿verdad? Con la muerte de Usa, David todavía tenía ese miedo, ¿verdad? Dice, y David danzaba, fíjese, volvió David, ¿verdad?, a danzar delante del arca del Señor. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Un éfod de lino era una prenda finísima,
usada por sacerdotes o levitas. Y aunque vemos que David, ¿verdad?, danzaba delante de Jehová en adoración, el texto, ¿verdad?, no nos indica que David realizaba alguna función sacerdotal, pero sí vemos que, vamos a ver en el siguiente versículo, en el siguiente texto, ¿verdad?, que David dirigía esta adoración del pueblo. Dice, y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, es decir, por donde ellos iban pasando se notaba, ¿verdad?, que era el Señor, el gozo del Señor que estaba en medio del pueblo, ¿verdad? Esto yo me imagino, y hay una canción, se la voy a mandar al chat, donde dice, así como David danzaba, así como David fluía en la presencia del Señor. Yo no sé si han oído ese cántico, pero me gusta mucho ese video porque ahí se muestran imágenes de cómo, una representación de cómo David iba danzando enfrente del arca. ¿Ok? Entonces dice, se los voy a enviar para que lo vean, para que tengan una idea de aquel momento tan majestuoso. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Acordémonos que Mical, David, el rey Saúl se la había quitado a David, ¿verdad?, en venganza. Pero David le había dicho a Abner, ¿verdad?, que le restituyera a su mujer Mical. Pues así lo hizo, ¿verdad? Entonces Mical estaba de vuelta con David. Deme un segundito. Perdónenme que cuando uno tiene niños... Bueno, les estaba diciendo, ¿verdad?, que Mical, hija de Saúl, fue la primera esposa de David, y en este caso ya Mical estaba de regreso con David, ¿verdad?, porque esta fue una petición que David le hizo a Abner. Y vemos que cuando Mical vio, dice, desde una ventana a David que saltaba y que danzaba delante de la presencia de Jehová, dice que lo menospreció en su corazón, ¿verdad? Y así nos podría pasar a nosotros, ¿verdad?, que cuando nos ven tal vez adorando al Señor, cuando nos ven tal vez gozándonos en la presencia del Señor, tal vez alguien va a decir, ay, no, miren estos qué ridículos, o miren aquellos que es esta gritonería, que es ese salterío que están haciendo, ¿verdad? Pero tal vez, ¿verdad?, las personas no puedan comprender lo que uno siente hasta que puedan experimentar lo que Dios hace en nuestro corazón, ese gozo, ¿verdad?, que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, siguiendo el tema, ¿verdad?, Mical dice que menospreció a David porque sus acciones, dice, que le parecieron vulgares, ¿verdad?, indignas de un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David venía danzando y adorando a Dios ante todo el pueblo. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los holocaustos, ¿verdad?, representaban la dedicación general a Dios, ¿verdad?, mientras que las ofrendas eran sacrificios por los sacerdotes y por los adoradores, ¿verdad? Y las ofrendas de paz se presentaban en respuesta a bendiciones especiales, como lo era poder llevar el arca a Jerusalén. Dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es decir, tenían tremenda fiesta, ¿verdad? Tremendo banquete. Yo me imagino aquello, cuando yo estoy leyendo, yo me imagino toda la escena, ¿verdad? Imagínense todo Israel reunido, toda esta gente estaba comiendo, estaban danzando ante la presencia del Señor. Yo me imagino que tenían tremendo banquete, ¿verdad? Adelante, gozándose por el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un sin decoro, un cualquiera. Miren las palabras que le dijo esta mujer, ¿verdad? Acordémonos que Mical era la hija de Saúl, ¿verdad? ¿Verdad? Y al crecer en el palacio, ¿verdad?, que quizá ya tenía una alta y refinada educación, ¿verdad?, por lo cual le pareció una vergüenza, tal vez, ¿verdad?, que David se entremezclara, ¿verdad?, entre la gente común, como uno de ellos, sin tener en cuenta su posición de rey, ¿verdad? En realidad no lo sabemos, pero esto es lo que nos da a entender el texto, ¿verdad? Mical estaba realmente avergonzada, ¿verdad?, de que David se había mezclado con la gente, ¿verdad? Dice, entonces David respondió a Mical, mire lo que David le dijo,
fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda, en preferencia, perdón, a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por lo tanto, danzaré delante de Jehová. La respuesta de David fue clara, ¿verdad? Dios lo había escogido por encima de Saúl, el padre de Mical. Por tanto, él estaba celebrando, ¿verdad?, la bondad y la fidelidad de Dios para con su vida, ¿verdad? Y dice, aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, ¿verdad? Vil es una persona que actúa de un modo bajo y despreciable tal vez ante los ojos de los demás, ¿verdad? Pero él decía, si a ti te parece que yo soy vil por el hecho de danzar y gozarme delante de la presencia de Jehová, pues aún más vil me voy a hacer danzando, pues aún más vil me voy a hacer adorando delante del Señor. Y, ¿verdad? Esto obviamente, como dijo aquí, va a ser de buen agrado ante las criadas de las cuales has hablado. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, el hecho, ¿verdad?, de que Mical nunca tuviera hijos, quizá pudo haber sido un castigo de Dios, pero esto no lo dice el texto, ¿verdad? No lo dice aquí, ¿verdad? Así que muchos teólogos creen o piensan, ¿verdad?, que quizá no tuvo hijos porque David nunca quiso volver a tener intimidad con ella a causa, ¿verdad?, de las tensiones que habían ya en este matrimonio, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos, una mujer que no tenía hijos era una vergüenza para una mujer. Así lo vamos a poner en estas palabras, ¿verdad? Antiguamente era una afrenta el hecho de que una mujer no tuviera hijos o no pudiera tener hijos. Se miraba como un castigo divino, ¿verdad? Entonces, pues esto pasó a esta muchacha, como decimos, no sabemos en realidad cuál fue el motivo, ¿verdad? Si fue que David no quiso estar ya más con ella, si fue un castigo divino, pero la cosa es que, ¿verdad?, le costó caro el desprecio que esta le hizo a David. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase, casi ya una hora. Gracias a Dios que nos dio cabalito lo que había preparado, ¿verdad? Yo creo que es muy importante resaltar, ¿verdad?, el gozo que nosotros podemos tener a través de la presencia de Dios. Ese gozo está puesto para nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese gozo todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo lo podemos tener. Pero ¿cómo lo vamos a llegar a tener? Abriéndole el corazón a nuestro Señor, abriendo el corazón para que Él transforme nuestra vida, negándonos a nosotros mismos. Es decir, si antes yo iba a las fiestas, ahora yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque en ese lugar se toma, se bebe, se usan drogas, se hace cuanta barbaridad de cosas, ¿verdad? Cosas en las que Dios no nos quiere ver mezclados ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la santidad? Bueno, santidad es apartarse del mundo para estar con Dios. Eso quiere decir que yo no voy a hacer lo que el mundo hace, sino que voy a escoger hacer lo que Dios me dice en su palabra que tengo que hacer para vivir una vida conforme a lo que dice su palabra, ¿verdad? Y eso, por eso es que muchos de nosotros somos fuertemente criticados y nos dicen que nos han lavado el cerebro. Sí, nos han lavado el cerebro. ¿Sabe quién nos lavó el cerebro? La sangre poderosa de Jesucristo. Por eso nosotros ahora somos nuevas criaturas. Por eso nosotros ahora vivimos una vida, ¿verdad? Tratamos de vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos ha traído eso? Nos ha traído gozo, nos ha traído bendición, nos ha traído provisión, nos ha traído tanta riqueza espiritual, tanta cosa que el mundo no puede tener, no puede experimentar. Así es que los dejo con esto, ¿verdad? Que meditemos en eso, ¿verdad? Que el poder de Dios, así como lo tuvo David, nosotros lo podemos tener también. Pero nosotros tenemos que accionar en nuestra vida cosas, ¿verdad? Para que no es que el poder del Señor no sea suficiente, pero que nosotros, dice la palabra, que nuestra fe se va a demostrar por nuestras obras, ¿verdad? No que vamos a ser salvos por obra, vamos a ser salvos por creer en Jesucristo. Pero si nosotros somos salvos, se va a manifestar en nuestra vida, en nuestras obras, ¿verdad?, que somos salvos.
¿verdad? Y en eso los dejo que meditemos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nos permitió estar este día en esta clase. Yo me voy muy contenta en mi corazón porque sé que la palabra del Señor siempre nos va a llenar. Yo sé que la palabra del Señor siempre va a estar ahí para recordarnos que hay un Dios todopoderoso y que Él es el único que nos puede redimir, que nos puede cambiar y que nos puede transformar. Vamos a orar. Padre poderoso, Dios santo, Dios glorioso, te bendecimos, Señor Dios poderoso. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que has preparado para nosotros. Gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, se haga visible en nuestros corazones. Que podamos, Señor, entrar, Señor, en esa intimidad contigo. Que podamos conocerte, Señor, cada día más. Que podamos, Señor, saber y reconocer. Y no solamente saber y reconocer, Señor, sino sentir tu poder trabajando en nuestras vidas, Señor. Así como pasó con David, Señor, que a través de pruebas, a través de dificultades, Señor, llegó, Señor, hasta su destino, Padre amado. Padre santo, que nosotros, Señor, también, Señor Dios poderoso, a pesar de que estemos pasando por pruebas, por dificultades, Señor, podamos llegar, Señor, hasta el conocimiento de tu palabra, Señor, hasta el conocimiento, Señor, que como dice tu palabra, nos hace libres, Señor Dios poderoso. Padre, esa es nuestra oración en este día, Señor. Glorifícate en cada vida, Señor. Sé tú libertando, Señor. Sé tú restaurando, Señor. Sé tú sanando cada vida, Señor Dios poderoso, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Y el hecho que nosotros hayamos dispuesto nuestro corazón este día, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, eso demuestra que nosotros anhelamos saber más de ti, que anhelamos, Señor, experimentar tu presencia, que anhelamos, Señor, experimentar tu poder, Señor Dios poderoso. Glorifícate, Señor, te pido, en los corazones que estén dispuestos a abrirse, Señor, para ti, para tener esa experiencia personal contigo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos y así lo creemos. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Discúlpenme si oyeron niños gritando por allá son mis hijos que están ahí en su revolú. Pero bueno, ya terminamos, llegamos al final de nuestra clase. Gracias por estar, Eddie, Maritza, gracias. Dios me los bendiga mucho. Vamos a seguir orando los unos por los otros, creyendo que Dios va a hacer su obra. Y, ¿verdad? Si Dios permite, nos vemos el sábado que viene. Como decían por ahí, a la misma hora y en el mismo canal. Adiós, cuídense.